Al llegar a casa, vi una nota de mi hijo sobre la mesa de la cocina. Ve a pasar el feriado en la finca vieja, mamá. Yo y mi esposa vamos a un resort de lujo en la playa. Eso decía. Así, sin más. Como si estuviera dándole órdenes a una empleada. Como si yo fuera un estorbo del que había que deshacerse por unos días para poder disfrutar en paz. Pero lo peor no fue la nota. Lo peor vino después, cuando fui hasta mi habitación y abrí la caja fuerte. Mis manos temblaban mientras marcaba la combinación, porque algo dentro de mí ya sabía lo que iba a encontrar. Y cuando la puerta se abrió, el vacío me golpeó como un puño en el estómago. Todo mi dinero había desaparecido. Cada billete que había ahorrado durante años. Cada centavo que guardaba para emergencias, para mi vejez, para sentirme segura. Desaparecido. Robado por mi propio hijo Diego y esa víbora de su esposa Luisa para irse de vacaciones a un resort de lujo. Cuando esos tortolitos regresaron de su viaje, bronceados y felices, había una sorpresa esperándolos en la puerta de la casa. Una sorpresa que jamás olvidarán. Policías, un abogado, y yo con todas las pruebas de su robo en la mano. Pero eso fue después. Primero déjenme contarles cómo llegué hasta ese punto. Mi nombre es Olivia Ortiz, tengo 68 años, y hoy voy a contarles la historia completa de cómo mi hijo me traicionó de la peor manera posible y cómo preparé mi venganza en silencio mientras ellos disfrutaban en la playa con mi dinero. Sé que muchos no entienden cómo una madre puede llegar a denunciar a su propio hijo. ¿Cómo puede romper ese lazo sagrado que se supone es inquebrantable? Pero cuando una es traicionada, robada, humillada y tratada como basura por la persona que crió con tanto sacrificio, ese lazo se pudre desde adentro. Y llega un momento en que o lo cortas tú, o te arrastra hasta destruirte por completo. Yo elegí cortarlo. Elegí salvarme. Y aunque el camino fue doloroso, aunque tuve que tragarme el orgullo y aceptar que mi propio hijo era un ladrón, hoy estoy aquí para decirles que fue la mejor decisión de mi vida. Pero volvamos al principio. A ese día maldito cuando todo explotó. Era un viernes por la tarde. Había salido a hacer unas compras al mercado, cosas básicas para la semana. Cuando regresé a casa, cargada con las bolsas, noté algo extraño. Un silencio demasiado pesado. Normalmente, aunque Diego y Luisa casi no me dirigían la palabra, siempre había ruido. La televisión encendida, música, conversaciones. Pero ese día, nada. La casa estaba vacía. Dejé las compras en la cocina y fue ahí donde vi la nota. Un papel común, con la letra descuidada de Diego. Ni siquiera se había molestado en decírmelo en persona. Simplemente dejó esa nota como si yo fuera una niña a quien se le dan instrucciones y ya. Ve a pasar el feriado en la finca vieja, mamá. La finca vieja. Así le decíamos a la pequeña propiedad en el campo que había pertenecido a mi madre. Un lugar humilde, sin lujos, a 2 horas de la ciudad. Diego sabía perfectamente que yo detestaba ir sola a ese lugar. Que me traía recuerdos dolorosos de cuando mi madre enfermó y tuve que cuidarla allí hasta sus últimos días. Pero a él no le importaba. A él solo le importaba deshacerse de mí para poder irse tranquilo con su esposa. Sentí la rabia subiéndome por la garganta, pero respiré hondo. Ya estaba acostumbrada al desprecio. A ser tratada como un mueble viejo en mi propia casa. Así que arrugué la nota, la tiré a la basura y decidí que iría a mi habitación a descansar un rato. Fue entonces cuando algo me hizo detenerme. Una corazonada. Un presentimiento horrible que me heló la sangre. Subí las escaleras casi corriendo y fui directo a mi habitación. Cerré la puerta con llave, aunque no había nadie más en la casa. Y caminé hacia el armario donde tenía escondida mi caja fuerte. No era gran cosa, una caja de seguridad mediana que había comprado años atrás, pero era mi seguridad. Ahí guardaba todo el dinero que había logrado ahorrar. Casi $15,000. Cada billete ganado con mi sudor, con años de trabajar limpiando casas ajenas, haciendo costuras, vendiendo comida los fines de semana. $15,000 que representaban mi única protección en este mundo. Marqué la combinación con dedos temblorosos. 6, 14, 28. La fecha de nacimiento de Diego. Qué irónica, ¿verdad? Protegí mis ahorros con la fecha del hombre que terminaría robándolos. La puerta se abrió con un clic suave. Y ahí estaba. El vacío absoluto. Ni un solo billete. Ni una moneda.
Solo el forro de terciopelo rojo de la caja, burlándose de mí con su vacío obsceno. Mis piernas se doblaron y caí sentada en el suelo. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía mirar ese espacio vacío y sentir cómo mi mundo se desmoronaba. Me habían robado. Mi propio hijo me había robado. Había entrado a mi habitación, había abierto mi caja fuerte y había vaciado hasta el último centavo para irse de vacaciones con su esposa. No lloré en ese momento. El shock era demasiado grande para las lágrimas. Solo me quedé ahí sentada en el piso de mi habitación, sosteniendo esa caja fuerte vacía, tratando de procesar la magnitud de la traición. ¿Cómo había abierto la caja? La respuesta era obvia y me dolió aún más. Yo, como la tonta que fui, le había dado la combinación hace años. Le dije que era por si algún día me pasaba algo, para que supiera dónde estaban mis ahorros, para que pudiera usarlos en caso de emergencia. Jamás pensé que usaría esa información para robarme mientras estaba viva. Me levanté del piso con dificultad. Mis rodillas crujieron, mi espalda protestó, pero el dolor físico no era nada comparado con el desgarramiento que sentía en el pecho. Volví a bajar las escaleras como autómata y busqué la nota en la basura. La alicé sobre la mesa y la volví a leer, esta vez entendiendo el mensaje completo. Ve a pasar el feriado en la finca vieja, mamá. No era una sugerencia. Era una orden. Querían que me fuera. Necesitaban que estuviera lejos para poder disfrutar de su casa, de su espacio, de su vida, sin la presencia incómoda de la vieja estorbo. Y de paso, aprovecharían para gastarse mi dinero en un resort de lujo en la playa. Un resort de lujo. Con mi dinero. Mientras yo debería estar sola en esa finca vieja, probablemente sin calefacción decente, comiendo lo que hubiera, sintiéndome miserable y abandonada. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Algo que llevaba años agrietándose, soportando humillación tras humillación, falta de respeto tras falta de respeto. La paciencia infinita que había tenido con Diego, la comprensión, el perdón constante, todo eso se hizo pedazos como un cristal que finalmente recibe el golpe definitivo. Me senté en la mesa de la cocina y miré alrededor. Esta casa que era mía, que había comprado con el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo. Esta casa donde los había recibido a ellos cuando Diego se casó con Luisa, porque no tenían donde vivir. Esta casa que mantuve, limpié, cuidé durante años mientras ellos vivían como reyes sin pagar un centavo de renta. Y así me pagaban. Robándome. Echándome. Tratándome como basura. No. Esta vez no. Esta vez no iba a tragarme el dolor y seguir adelante como si nada. Esta vez no iba a fingir que todo estaba bien cuando claramente todo estaba podrido hasta la raíz. Me quedé sentada en esa mesa de cocina durante horas, sintiendo como la rabia y el dolor se mezclaban dentro de mí formando algo nuevo. Algo frío y calculador que jamás había sentido antes. Porque verán, durante toda mi vida fui la mujer que aguantaba, que perdonaba, que se sacrificaba sin esperar nada a cambio. Fui la madre abnegada, la viuda fuerte, la abuela que algún día esperaba ser. Pero en ese momento, sentada frente a esa nota miserable y con mi caja fuerte vacía arriba, entendí algo fundamental. Entendí que toda esa bondad, todo ese sacrificio, toda esa paciencia infinita solo me había convertido en una víctima fácil para dos sanguijuelas que veían en mí nada más que una fuente de recursos a explotar. La tarde se convirtió en noche. Las sombras se alargaron en la cocina y yo seguía ahí, inmóvil, procesando, pensando, recordando cada señal que había ignorado, cada bandera roja que había decidido no ver porque era más cómodo creer que mi hijo aún me amaba, que aún le importaba aunque fuera un poco. Pero las señales siempre estuvieron ahí, claras como el agua. Recordé las veces que faltaba dinero de mi cartera y yo me convencía de que lo había gastado y olvidado. Las joyas de mi madre que misteriosamente desaparecieron y Diego juró no saber nada al respecto. Los extractos bancarios que empecé a notar con cargos extraños hace meses, pero que nunca investigué a fondo porque confiar en mi hijo era más fácil que enfrentar la verdad. La forma en que Luisa me miraba cuando creía que yo no la veía, con ese desprecio apenas disimulado, como si mi sola existencia le resultara ofensiva. Todo estaba ahí. Yo simplemente me había negado a verlo porque aceptar que tu propio hijo es capaz de robarte, de usarte, de despreciarte, es un dolor demasiado grande para procesarlo de golpe. Así que lo hacía de a poco. Un poquito cada vez. Una pequeña traición aquí, otra allá.
Hasta que llega el momento en que la traición es tan grande, tan descarada, tan brutal, que ya no puedes ignorarla más. $15,000. Se llevaron $15,000. ¿Saben cuánto tiempo me tomó ahorrar esa cantidad? Años. Décadas incluso. Cada dólar guardado con sacrificio, negándome cosas básicas, usando ropa vieja, comiendo poco, caminando en lugar de tomar el autobús para ahorrar el pasaje. Cada billete representaba horas de trabajo agotador, de rodillas destrozadas limpiando pisos ajenos, de ojos cansados cosiendo hasta la madrugada, de madrugadas preparando comida para vender. Y ellos se lo llevaron todo en un segundo. Para irse a tomar piñas coladas en una playa mientras yo debería estar sola y abandonada en una finca destartalada. La humillación era casi peor que el robo en sí. La forma tan casual en que lo hicieron, tan confiados de que yo no haría nada, de que me tragaría esta como me había tragado todo lo demás. La arrogancia de dejar esa nota, ni siquiera teniendo el valor de decírmelo a la cara, simplemente dándome órdenes como si fuera su sirvienta. Cuando finalmente me levanté de esa silla, ya era de noche cerrada. Mis huesos crujieron, mi cuerpo protestó después de horas sin moverme, pero mi mente estaba cristalina, fría, determinada. No iba a ir a la finca vieja. No iba a obedecer esa orden como una perra obediente. No iba a quedarme callada y esperar a que regresaran de sus vacaciones de lujo para seguir siendo su cajero automático personal. Esta vez iba a hacer algo diferente. Esta vez iba a protegerme. Y si eso significaba convertirme en alguien que nunca pensé que sería, que así fuera. Subí de nuevo a mi habitación y saqué una maleta vieja del armario. Pero no para ir a la finca. Empecé a meter cosas importantes. Documentos, fotografías, algunas joyas que aún me quedaban, ropa suficiente para varios días. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que necesitaba salir de esa casa antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirme. Mientras empacaba, mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien que no fuera parte de esta familia podrida. Y solo había una persona que encajaba en esa descripción. Amela. Amelia era mi vecina de toda la vida. Nos conocíamos desde que ambas éramos jóvenes madres, luchando por salir adelante. Ella enviudó unos años después que yo, y a través de las décadas nos habíamos convertido en algo más que vecinas. Éramos hermanas de vida, confidentes, el apoyo mutuo que necesitábamos en este mundo cruel. Pero incluso a Amelia le había ocultado la verdadera dimensión de lo mal que estaban las cosas en mi casa. Por orgullo, por vergüenza, por esa necesidad tonta de mantener las apariencias y pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Ya no más. El orgullo es un lujo que no podía permitirme. Terminé de empacar lo esencial, cerré la maleta y salí de mi habitación. Bajé las escaleras por última vez esa noche, apagué las luces y salí de la casa sin mirar atrás. Crucé el pequeño jardín que separaba nuestras propiedades y toqué a la puerta de Amelia. Ella abrió en camisón, con el cabello recogido en una trenza despeinada y los lentes de lectura colgando de una cadena en su cuello. Su expresión de sorpresa rápidamente se transformó en preocupación cuando vio mi cara y la maleta en mi mano. «Olivia, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» No respondí. Simplemente entré a su casa cuando ella se hizo a un lado, dejé caer la maleta en el suelo de su sala y por fin, me permití llorar. Las lágrimas vinieron como una tormenta que había estado conteniendo durante horas. Sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo, años de dolor acumulados saliendo de golpe. Amelia me abrazó sin decir nada, dejándome desahogar, acariciando mi espalda como solo una verdadera amiga sabe hacer. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. Cada detalle. La nota, el dinero robado, los años de abuso silencioso que había soportado, las señales que había ignorado. Hablé durante horas mientras Amelia escuchaba con una expresión cada vez más horrorizada. «Ese malnacido», murmuró ella cuando terminé. «Ese desgraciado hijo tuyo y esa víbora de su mujer». Oír a alguien más validar mi dolor, confirmar que no estaba exagerando, que tenía todo el derecho de estar furiosa, fue liberador de una manera que no puedo explicar. Durante tanto tiempo me había convencido a mí misma de que quizás era yo el problema, que quizás era demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado vieja y obsoleta para entender a las nuevas generaciones. Pero no. El problema no era yo. Eran ellos. Dos parásitos aprovechándose de mi bondad hasta dejarme seca.
¿Qué vas a hacer?, preguntó Amelia, pasándome otro pañuelo porque ya había empapado 3. No lo sé, admití. Por eso vine aquí. Necesito pensar con claridad y en esa casa solo puedo pensar en... No terminé la frase, pero Amelia entendió. En esa casa solo podía pensar en la traición, en el vacío de esa caja fuerte, en la arrogancia de esa nota. Te quedas aquí el tiempo que necesites, dijo ella con firmeza. Y mañana en la mañana, cuando hayamos dormido y tengamos la cabeza más clara, vamos a decidir qué hacer. Porque esto no se va a quedar así, Olivia. No voy a permitir que ese par de ladrones se salgan con la suya. Me quedé en casa de Amelia esa noche, durmiendo en su cuarto de huéspedes, aunque dormir es un decir generoso. Pasé la mayor parte de la noche mirando el techo, dándole vueltas y vueltas a todo en mi cabeza. A la mañana siguiente desperté con los ojos hinchados y un dolor de cabeza terrible, pero también con algo que no había sentido en años. Claridad. Por primera vez en mucho tiempo, veía mi situación exactamente como era, sin los filtros del amor maternal, sin las excusas que siempre inventaba para justificar el comportamiento de Diego, sin la negación que me había mantenido atrapada en ese ciclo de abuso. Amelia ya estaba despierta cuando bajé a la cocina. Había preparado café fuerte y pan tostado, y me recibió con un abrazo silencioso que me dio fuerzas para enfrentar el día. Necesitamos hacer un plan, dijo ella mientras me servía café. Porque intuyo que esto del dinero robado no es lo único que está pasando. Y tenía razón. Mientras desayunábamos, empecé a recordar y a conectar todos los puntos que había ignorado durante meses, quizás años. Las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo entraba a una habitación. Las miradas cómplices entre Diego y Luisa que nunca entendí. Las veces que los escuché hablar en voz baja sobre planes y papeles que nunca me explicaron. Creo que esto viene de mucho antes, le dije a Amelia. Creo que han estado planeando algo más grande que solo robarme los ahorros. Amelia dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco. Entonces necesitas pruebas. Evidencia concreta de todo lo que han hecho. Porque si vas a enfrentarlos, tienes que hacerlo con todo el peso de la ley de tu lado. Esas palabras fueron como un despertar. Tenía razón. No podía simplemente confrontarlos cuando regresaran del resort. Ellos negarían todo, me harían sentir loca, me convencerían de que yo había olvidado dónde puse el dinero, que estaba senil, confundida. Ya había visto ese patrón antes en situaciones menores. Diego tenía un talento especial para voltear las cosas y hacerme sentir culpable incluso cuando él era quien había hecho algo mal. ¿Pero cómo consigo pruebas?, pregunté, sintiendo que la determinación comenzaba a tambalear. ¿Tienes las llaves de tu propia casa? No. Amelia me miró con esos ojos inteligentes que siempre veían más allá de lo obvio. Ellos no saben que descubriste el robo. Probablemente piensan que estás obediente en la finca vieja. Tienes unos días, quizás una semana completa, para buscar en tu propia casa todo lo que necesites encontrar. La idea me aterraba y me energizaba al mismo tiempo. Registrar mi propia casa como si fuera una detective. Buscar pruebas contra mi propio hijo. Era doloroso solo de pensarlo, pero Amelia tenía razón. Era la única manera. Pasamos toda esa mañana planeando. Amelia, que había trabajado durante años como asistente legal antes de retirarse, sabía exactamente qué tipo de evidencia sería útil. Me hizo una lista de cosas que debía buscar. Extractos bancarios, documentos firmados, cualquier cosa que mostrara movimientos de dinero sospechosos. Correos electrónicos o mensajes impresos. Facturas de cosas que ellos habían comprado con mi dinero. Cualquier documento relacionado con la casa o mis propiedades. Y si encuentras algo que sugiera que están planeando internarte o quitarte la casa, eso es oro puro, agregó Amelia. Porque entonces no es solo robo. Es abuso de anciano, fraude, quizás hasta intento de apropiación indebida. Cada palabra que decía me dolía porque confirmaba mis peores sospechas. Pero también me daba poder. Conocimiento. Una ruta de acción clara. Esa tarde, armada con la lista de Amelia y mi determinación recién encontrada, regresé a mi casa. El camino desde la puerta de Amelia hasta la mía nunca me había parecido tan largo. Cada paso se sentía pesado, cargado de significado. Estaba cruzando una línea. Una vez que entrara a esa casa a buscar pruebas contra mi propio hijo, no habría vuelta atrás. Metí la llave en la cerradura y entré.
La casa estaba exactamente como la había dejado. Silenciosa, vacía, llena de recuerdos que ahora me parecían envenenados. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé parada en el recibidor, respirando hondo, preparándome mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Empecé por la habitación de Diego y Luisa. Siempre había respetado su privacidad, nunca entraba ahí sin tocar primero, pero ahora esas cortesías se habían acabado. Ellos habían violado mi espacio, habían entrado a mi habitación, habían abierto mi caja fuerte. Ya no les debía ningún tipo de consideración. La habitación estaba impecable. Demasiado impecable. La cama perfectamente tendida, todo en su lugar, como si quisieran dejar la imagen de orden perfecto antes de irse. Abrí el primer cajón de la cómoda de Luisa. Ropa interior, medias, nada importante. El segundo cajón, suéteres doblados con precisión militar. El tercero, ahí fue donde encontré el primer tesoro. Sobres. Muchos sobres. Y dentro, facturas. Facturas de restaurantes carísimos que nunca había visitado. Recibos de tiendas de ropa de marca que jamás podría pagar. Y lo más revelador, extractos de una tarjeta de crédito que no reconocí. Una tarjeta a nombre de Luisa, pero con un historial de gastos que hacían que se me revolviera el estómago. $12,000 en compras durante los últimos 6 meses. Joyas, ropa, zapatos, cenas, hoteles de fin de semana. Todo cargado a una tarjeta que, según descubrí al revisar más a fondo, tenía como aval mi casa. Mi casa. Habían usado mi propiedad como garantía para obtener una línea de crédito que usaban para vivir como ricos. Las manos me temblaban mientras fotografiaba cada documento con mi teléfono celular viejo. Amelia me había enseñado cómo hacerlo esa mañana, asegurándose de que las imágenes quedaran claras y legibles. Cada foto era una puñalada en el corazón, pero también una pieza más del rompecabezas que estaba armando. Seguí buscando. En el armario, detrás de las cajas de zapatos caros que seguramente habían comprado con dinero que no era suyo, encontré una carpeta. Una carpeta azul claro que contenía documentos que me helaron la sangre. Eran folletos de residencias para ancianos. Lugares baratos, de mala muerte, con nombres deprimentes y fotografías tristes de viejos abandonados en sillas de ruedas. Y pegado a uno de los folletos con un clip, había una nota escrita a mano por Luisa. Este es el más barato, solo $800 al mes. Una vez que esté ahí, podemos vender la casa sin problema. Tuve que sentarme en el piso. Las piernas no me sostenían. Ahí estaba, negro sobre blanco, la confirmación de mis peores miedos. No solo me estaban robando. Estaban planeando deshacerse de mí por completo. Encerrarme en algún asilo horrible y vender mi casa, la casa que compré con el seguro de vida de mi esposo, la casa donde había criado a Diego, donde cada rincón tenía un recuerdo de mi vida. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras fotografiaba esos documentos. Pero estas lágrimas eran diferentes a las de la noche anterior. No eran lágrimas de tristeza pura. Eran lágrimas de rabia. De una furia tan profunda que me quemaba por dentro. Seguí registrando la habitación con manos temblorosas pero determinadas. Encontré más cosas. Recibos del resort de playa donde estaban ahora mismo, disfrutando. 5 días, 4 noches, todo incluido en un lugar de 5 estrellas. $4,200. Pagado por adelantado. Con mi dinero. En el cajón de la mesita de noche de Diego encontré algo aún peor. Su chequera personal. La abrí y revisé los talones de los cheques ya usados. Y ahí estaba, negro sobre blanco, la evidencia de más robos. Cheques hechos a su nombre, con cantidades que coincidían exactamente con retiros misteriosos que había notado en mi cuenta bancaria meses atrás. Había sido él. Durante meses, quizás más de un año, Diego había estado haciendo cheques a su nombre desde mi cuenta. Pequeñas cantidades al principio, 200 aquí, 300 allá. Nada tan grande como para que yo lo notara inmediatamente, pero suficiente como para que, sumado, representara miles de dólares robados. Mi propio hijo. El niño que cargué en mi vientre. El bebé que amamanté. El niño que consolé en sus pesadillas. El adolescente cuyos estudios pagué trabajando doble turno. Ese mismo ser humano me había estado robando sistemáticamente, viéndome a los ojos cada día, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. Fotografié cada cheque, cada recibo,
cada documento comprometedor. Mis dedos se movían con precisión mecánica mientras mi cerebro procesaba la magnitud de la traición. Cuando terminé con la habitación de ellos, tenía más de 70 fotografías en mi teléfono. 70 pruebas de robo, fraude y conspiración contra mí. Pero no había terminado. Amelia me había dicho que buscara en todas partes, y eso iba a hacer. Bajé a la sala y me dirigí al pequeño estudio donde Diego supuestamente trabajaba desde casa. Nunca me había permitido entrar ahí. Decía que necesitaba su privacidad, su espacio sagrado para concentrarse. Qué irónico que usara esa excusa cuando él no respetaba ninguno de mis espacios. La puerta estaba cerrada con llave, pero yo tenía un juego maestro de todas las llaves de la casa. Abrí y entré a lo que resultó ser el centro de operaciones de su traición. La computadora estaba apagada, pero sobre el escritorio había una pila de papeles que me llamó la atención inmediatamente. Los tomé con manos temblorosas y empecé a revisarlos. Eran documentos legales. Formularios de transferencia de propiedad. Borradores de poderes notariales. Y lo peor de todo, una tasación reciente de mi casa. Mi casa valía $280,000 según ese documento. Y alguien, presumiblemente Diego, había estado investigando cuánto tardaría en venderse, qué porcentaje se llevaría un agente inmobiliario, cuánto quedaría neto después de impuestos. Había hojas con cálculos escritos a mano. Números que revelaban planes meticulosos. Mamá en residencia, 800 al mes, 12 años aproximadamente hasta los 80, total $115,000. Sobran $165,000 para nosotros. Me calculaban la vida. Le ponían precio a cuánto tiempo viviría y cuánto les costaría mantenerme encerrada en un asilo mientras ellos disfrutaban del dinero de mi casa. 12 años. Me daban 12 años más de vida, como si fueran generosos al considerarlo. El dolor en mi pecho era físico. Una presión terrible que me dificultaba respirar. Me senté en la silla del escritorio de Diego y dejé que las lágrimas cayeran libremente sobre esos papeles malditos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento el bebé que había traído al mundo se había convertido en este monstruo calculador que veía a su propia madre como un obstáculo financiero a remover? Pero no tenía tiempo para lamentarme. Fotografié todo. Cada cálculo cruel, cada documento legal, cada evidencia de sus planes. Luego seguí buscando. En uno de los cajones del escritorio encontré una libreta. La abrí y casi deseé no haberlo hecho. Era como leer el diario de un psicópata. Páginas y páginas de notas sobre mí. Sobre mis rutinas, mis horarios, mis contactos. Sobre mi salud, anotaciones de cada vez que mencionaba algún dolor o molestia. Y comentarios al margen que me helaron el alma. Mamá olvidó dónde puso las llaves otra vez. Podemos usar eso. Se quejó de mareos esta mañana. Buena señal de deterioro. Amelia vino a visitarla. Tenemos que limitar ese contacto. Estaban documentando cada pequeño lapsus de memoria normal de una persona de mi edad como si fuera evidencia de senilidad. Estaban construyendo un caso para declararme incapaz. Para quitarme mi autonomía, mis derechos, mi libertad. La rabia que sentí en ese momento superó todo el dolor. Era una furia blanca, pura, que me quemaba desde adentro. ¿Así que querían jugar sucio? ¿Querían usar la ley y la manipulación para destruirme? Pues bien, dos podían jugar ese juego. Y yo tenía algo que ellos subestimaban completamente. Tenía la verdad de mi lado. Y ahora, tenía pruebas. Pasé horas en ese estudio, revisando cada papel, cada carpeta, cada rincón. Encontré más evidencia de gastos excesivos. Más recibos de cosas que habían comprado a mis espaldas. Incluso encontré mensajes impresos entre Diego y Luisa, conversaciones donde hablaban de mí con un desprecio que me partió el alma. Tu madre es tan ingenua, ni siquiera revisa los extractos bancarios. Es increíble lo fácil que es manipularla. No podemos esperar mucho más, ya está vieja, podría morirse antes de que podamos sacar provecho real. Sacar provecho. Esas eran las palabras que usaban. Como si yo fuera una inversión, un recurso a explotar antes de que perdiera todo su valor. Cuando finalmente salí de ese estudio, eran casi las 7 de la tarde. Había pasado todo el día en mi propia casa, sintiéndome como una intrusa, descubriendo horrores que nunca imaginé posibles. Mi teléfono estaba lleno de fotografías.
Tenía evidencia suficiente para hundirlos, para demostrar cada robo, cada mentira, cada plan malicioso. Regresé a casa de Amelia con los hombros caídos, pero con un archivo digital que valía oro. Ella me esperaba ansiosa, y cuando le mostré todo lo que había encontrado, su rostro pasó por una gama de emociones que iban desde el shock hasta la indignación absoluta. Esto es suficiente, dijo después de revisar las fotografías durante casi una hora. Esto es más que suficiente para un caso criminal. Olivia, lo que te han hecho no es solo moralmente repugnante, es ilegal en múltiples niveles. Esa noche, Amelia hizo algunas llamadas. Tenía contactos de sus años trabajando en el bufete de abogados. A la mañana siguiente, teníamos una cita con un abogado especializado en casos de abuso de ancianos y fraude familiar. El abogado se llamaba Carlos Mendoza, un hombre de unos 50 años con cabello gris en las sienes y una expresión seria que inspiraba confianza. Nos recibió en su oficina un martes por la mañana, y durante 3 horas le mostré todo. Cada fotografía, cada documento, cada evidencia del robo sistemático y los planes de mis propios familiares contra mí. Carlos Mendoza no mostraba muchas emociones mientras revisaba el material, pero cuando terminamos, se recostó en su silla y soltó un suspiro largo. Señora Ortiz, dijo finalmente, en mis 25 años ejerciendo, he visto muchos casos de abuso familiar. Pero este es particularmente cruel. Y particularmente sólido desde el punto de vista legal. ¿Qué significa eso?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Significa que tiene un caso criminal muy fuerte. Robo, fraude, apropiación indebida, conspiración para cometer fraude. Podría incluso argumentarse intento de secuestro si logramos probar que planeaban internarla contra su voluntad. Su hijo y su nuera podrían enfrentar cargos penales serios. Escuchar esas palabras dichas en voz alta por un profesional hizo que todo se volviera real de una manera que me asustó. Una cosa era estar furiosa y querer justicia en la privacidad de mi dolor. Otra muy distinta era sentarse frente a un abogado que te dice que tu hijo podría ir a la cárcel. ¿Y si no quiero que vayan a la cárcel?, pregunté. Si solo quiero recuperar mi dinero y que me dejen en paz. Carlos me miró con una mezcla de comprensión y firmeza. Señora Ortiz, entiendo que es su hijo. Entiendo el conflicto emocional. Pero necesita comprender algo importante. Estas personas no van a dejarla en paz. Los planes que descubrió no son fantasías pasajeras. Son planes concretos para despojarla de todo. De su dinero, de su casa, de su libertad. Si usted no toma acción legal fuerte ahora, ellos van a continuar hasta destruirla completamente. Sus palabras eran duras pero necesarias. Amelia, sentada a mi lado, tomó mi mano y la apretó con fuerza. Tiene razón, Olivia, dijo ella. Ya no puedes protegerlo. Él decidió no protegerte a ti. Esa frase me atravesó. Él decidió no protegerme a ti. Durante toda la vida de Diego, yo había sido su escudo contra el mundo. Lo protegí de todo. De la pobreza, del hambre, de las burlas, de las dificultades. Sacrifiqué todo para darle una vida mejor. Y cuando llegó su momento de protegerme a mí, cuando yo era la vulnerable, él eligió destruirme en su lugar. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté finalmente, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía, se volvía inquebrantable. Carlos abrió una carpeta nueva y sacó algunos formularios. Primero, vamos a hacer una denuncia formal a la policía. Con toda esta evidencia, van a tomar el caso seriamente. Carlos continuó explicando el proceso con una calma profesional que contrastaba con el torbellino de emociones que yo sentía. Segundo, vamos a proteger sus activos inmediatamente. Cambiaremos todas sus contraseñas bancarias, revocaremos cualquier acceso que ellos tengan a sus cuentas, y pondremos alertas de fraude en su nombre. Tercero, vamos a preparar documentación legal que establezca claramente que usted está en pleno uso de sus facultades mentales, para contrarrestar cualquier intento futuro de declararla incapaz. Cada palabra era un paso más hacia un punto sin retorno. Pero ya no había marcha atrás. Ya había cruzado esa línea cuando entré a registrar la habitación de mi hijo como si fuera una criminal. Ahora solo quedaba seguir adelante. Pasamos el resto de la mañana llenando formularios, firmando documentos, construyendo el caso legal. Carlos fue meticuloso,
haciéndome preguntas detalladas sobre cada transacción sospechosa, cada momento en que noté algo extraño, cada interacción que en retrospectiva mostraba las verdaderas intenciones de Diego y Luisa. Cuando salimos de esa oficina cerca del mediodía, yo ya no era solo una madre traicionada. Era una demandante, una víctima con representación legal. Y eso cambiaba todo. Ahora viene la parte difícil, dijo Amelia mientras caminábamos hacia su auto. Tienes que esperar. Esperar a que regresen del resort, sin que sospechen nada. Tenía razón. Diego y Luisa volverían en 4 días. 4 días durante los cuales yo tendría que contener toda esta rabia, todo este conocimiento, y actuar como si nada hubiera pasado. 4 días para preparar la trampa perfecta. Esa tarde, de vuelta en casa de Amelia, empecé a planear cada detalle. Carlos me había dado instrucciones claras. Nada de confrontaciones prematuras. Nada de revelar que sabía lo que habían hecho. Todo tenía que parecer normal hasta el momento exacto en que la policía se presentara con la orden. ¿Y si no puedo? Le pregunté a Amelia mientras tomábamos té en su cocina. ¿Y si los veo y no puedo controlarme? ¿Y si les grito todo lo que sé? Entonces piensa en esto, respondió ella con esa sabiduría que solo dan los años. Si explotas ahora, ellos tendrán tiempo de esconder pruebas, de inventar excusas, de voltear la historia contra ti. Pero si esperas, si dejas que regresen confiados de que se salieron con la suya, cuando caiga el martillo va a ser mucho más contundente. Tenía razón. La venganza requería paciencia. Y después de tantos años soportando humillación tras humillación, unos pocos días más de silencio no me matarían. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Volví a mi casa como si nada, siguiendo las recomendaciones de Carlos. Mantuve mis rutinas normales. Salía al mercado, limpiaba, cocinaba. Para cualquier vecino que pasara, yo era solo Olivia de siempre, la señora tranquila que vivía en la casa de la esquina. Pero por dentro, era una tormenta contenida. Cada noche regresaba a casa de Amelia a dormir porque no soportaba estar sola en ese lugar lleno de mentiras. Y cada noche repasábamos el plan, verificando que todo estuviera en orden. Carlos trabajó rápido. En 2 días había preparado toda la documentación necesaria para la denuncia policial. Había contactado con un detective especializado en fraude familiar. Había organizado evaluaciones médicas que certificaran mi competencia mental. Había bloqueado mis cuentas bancarias y abierto nuevas en un banco diferente donde transferimos el poco dinero que me quedaba. También descubrimos algo más. Revisando mis extractos bancarios de los últimos 2 años con lupa, Carlos encontró retiros y transferencias sospechosas que sumaban mucho más que los $15,000 que robaron del cofre. En total, Diego y Luisa me habían robado cerca de $35,000 durante los últimos 18 meses. $35,000. Casi todo lo que había ahorrado durante mi vida adulta entera. Se lo habían llevado poco a poco, pensando que yo era demasiado tonta o demasiado vieja para darme cuenta. El jueves por la noche, un día antes de que Diego y Luisa regresaran, recibí una llamada de Carlos. Todo está listo, señora Ortiz. Mañana por la tarde, cuando ellos lleguen a la casa, habrá 2 oficiales de policía y yo esperándolos. Tenemos la orden judicial. Tenemos la documentación completa del caso. Lo único que necesito de usted es que esté ahí. ¿Tengo que estar ahí?, pregunté, sintiendo que el estómago se me revolvía. Es su derecho, y francamente, es importante. Ellos necesitan ver que usted no está siendo manipulada, que esto es su decisión, que usted está en control. En control. Qué concepto tan extraño después de tantos años, sintiéndome completamente sin control sobre mi propia vida. Esa última noche antes del día D, como Amelia lo llamaba, apenas pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado para llegar hasta este punto. Pensando en el Diego niño que corría hacia mí con los brazos abiertos cuando lo recogía del colegio. En el Diego adolescente que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. En el Diego adulto que me miraba con desprecio y me robaba mientras dormía. ¿En qué momento se había roto? ¿En qué momento mi hijo se había convertido en este extraño cruel que veía en mí solo una fuente de recursos a explotar? No tenía respuestas. Solo tenía dolor y una determinación férrea de no dejarme destruir. El viernes amaneció gris y frío. Amelia me preparó un desayuno que apenas pude tocar.
Mis manos temblaban mientras intentaba llevarme la taza de café a los labios. Va a estar bien, me decía Amelia una y otra vez. Van a recibir lo que merecen. A las 2 de la tarde, Carlos llegó a casa de Amelia para recogerme. Veníamos en su auto. 2 patrullas nos seguirían discretamente. El plan era simple. Yo esperaría en mi casa con Carlos y los oficiales. Cuando Diego y Luisa llegaran, los oficiales se identificarían y procederían con la denuncia formal y el interrogatorio. El camino a mi casa fue corto, pero se sintió eterno. Cada calle familiar, cada árbol que había visto miles de veces, parecía diferente ahora. Como si estuviera viendo mi vida desde afuera, como si fuera otra persona viviendo esta pesadilla. Entramos a la casa a las 3. Los 2 oficiales, un hombre mayor de expresión seria llamado Alejandro y una mujer joven pero de mirada dura, se presentaron formalmente y revisaron el perímetro. Carlos repasó conmigo una última vez lo que iba a pasar. Cuando lleguen, déjeme hablar a mí primero, dijo. Los oficiales les informarán sobre la denuncia. Probablemente van a negar todo, van a intentar manipular la situación. No se deje provocar. Manténgase firme. Recuerde todo lo que encontró, todas las pruebas que tenemos. Asentí, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando. Me senté en el sofá de mi propia sala, flanqueada por extraños que estaban ahí para protegerme de mi propia familia. Qué triste era todo esto. A las 4:30 escuchamos un auto detenerse frente a la casa. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Pasos en el jardín. El sonido de llaves. La puerta abriéndose. Y ahí estaban. Diego y Luisa entraron a la casa cargando maletas, con la piel bronceada y sonrisas relajadas en sus rostros. Sonrisas que se congelaron instantáneamente cuando vieron la escena frente a ellos. ¿Qué? Diego dejó caer su maleta. Sus ojos iban de mí a los oficiales a Carlos, tratando de procesar lo que estaba viendo. Luisa fue más rápida en reaccionar. Su expresión cambió de shock a furia en segundos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estas personas? El oficial Alejandro dio un paso adelante, sacando su identificación. Soy el oficial Alejandro Ruiz. Ella es la oficial Patricia Morales. Estamos aquí en relación a una denuncia formal presentada por la señora Olivia Ortiz contra ustedes dos por múltiples cargos de robo, fraude y apropiación indebida. El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Diego se había quedado completamente pálido, su bronceado reciente haciendo que la palidez de su rostro se viera aún más dramática. Luisa, por otro lado, recuperó la compostura con una velocidad impresionante. «Esto es ridículo», dijo con voz cortante. «¿De qué están hablando? Somos su familia, vivimos aquí, cuidamos de ella». «Cuidamos». La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Toda la rabia contenida durante días amenazaba con desbordarse. ¿Llamas cuidar robarme $35,000? ¿Llamas cuidar planear encerrarme en un asilo para quedarte con mi casa? Diego finalmente encontró su voz. Mamá, ¿de qué hablas? No te robamos nada. Estás confundida, probablemente olvidaste dónde pusiste el dinero. Ahí estaba. Exactamente la táctica que había predicho. Hacerme parecer senil, confundida, incompetente. Pero esta vez no iba a funcionar. Carlos se adelantó, abriendo su maletín y sacando una carpeta gruesa. Señor Ortiz, señora Luisa, soy Carlos Mendoza, abogado de la señora Olivia Ortiz. Tengo aquí documentación completa de cada transacción fraudulenta, cada retiro no autorizado, cada cheque falsificado, y evidencia física de sus planes para internar a mi clienta contra su voluntad y apropiarse de su propiedad. Luisa soltó una carcajada nerviosa. Esto es una locura. Diego, tu madre está senil. Alguien la está manipulando, probablemente este abogado buscando sacarle dinero. Nadie me está manipulando, dije, poniéndome de pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme. Encontré todo, Luisa. Encontré los recibos del resort que pagaron con mi dinero. Encontré los extractos de la tarjeta de crédito con mi casa como aval. Encontré tus notas sobre asilos baratos y tus cálculos de cuántos años me quedaban de vida. Encontré todo. La máscara de Luisa comenzó a resquebrajarse. Sus ojos se movieron rápidamente,
buscando una salida, una explicación plausible. Diego simplemente se quedó ahí parado, con la boca abierta como un pez fuera del agua. «Enséñenmelo entonces», exigió Luisa, recuperando algo de su arrogancia. «Si tienen tantas pruebas, muéstrenlas». La oficial Patricia se acercó a ella. «Eso se hará en la estación de policía durante su declaración formal. Por ahora, necesito que ambos nos acompañen para responder algunas preguntas». «Nos están arrestando». La voz de Diego sonó como la de un niño asustado. «No están bajo arresto en este momento», explicó el oficial Alejandro. «Pero tienen la obligación de acompañarnos para hacer sus declaraciones. Si se niegan, entonces sí procederemos con el arresto». Luisa volteó hacia Diego con furia en los ojos. «Esto es tu culpa. Te dije que tu madre era más astuta de lo que pensábamos. Te dije que no deberíamos tomar todo el dinero de una vez». «Mi culpa». Diego la miró incrédulo. ¿Quién fue la que insistió en el resort de 5 estrellas? ¿Quién dijo que ella nunca se daría cuenta? Y ahí estaban. Ni siquiera intentaban negar lo que habían hecho. Se estaban culpando mutuamente frente a los oficiales, frente al abogado, frente a mí. Era patético y revelador al mismo tiempo. Carlos sacó su teléfono y comenzó a grabar. Para el registro, están admitiendo que tomaron dinero de la cuenta de la señora Ortiz sin su permiso. Luisa se dio cuenta demasiado tarde de lo que habían revelado. «No estamos admitiendo nada. Diego, cállate. No digas nada más». Pero Diego ya estaba desmoronándose. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras me miraba. «Mamá, lo siento. No queríamos que llegara tan lejos. Solo necesitábamos el dinero. Tenemos tantas deudas, y tú tienes la casa, tienes ahorros. Pensamos que podrías compartir». «Compartir». La palabra salió como un grito de mi garganta. ¿Llamas robar, compartir? ¿Llamas planear encerrarme en un asilo, compartir? Te di todo, Diego. Todo. Trabajé hasta destrozarme el cuerpo para que tú tuvieras comida, ropa, educación. Y así me pagas. Robándome en mi propia casa mientras duermo. No fue robar, intentó defenderse Diego débilmente. Eres mi madre. Pensé que algún día todo eso sería mío de todas formas. Algún día cuando yo muriera, dije, sintiendo como cada palabra se clavaba en mi pecho como un clavo. Pero no podías esperar a que muriera naturalmente, ¿verdad? Tenían que acelerar el proceso. Encerrarme, aislarme, matarme lentamente de tristeza en algún asilo horrible mientras ustedes vivían en mi casa y gastaban mi dinero. Luisa había perdido todo rastro de compostura. Esto es absurdo. Esa casa es demasiado grande para ella sola. Está desperdiciando espacio. Nosotros somos jóvenes, tenemos una vida por delante, necesitamos recursos para crecer. Y yo ya no merezco nada porque soy vieja, terminé la frase por ella. Esa es tu lógica, ¿verdad, Luisa? Los viejos no merecen dignidad, no merecen respeto, no merecen sus propios recursos porque ustedes, los jóvenes, los necesitan más. Suficiente, interrumpió el oficial Alejandro. Señor Ortiz, señora Luisa, tienen que acompañarnos ahora. Pueden llamar a un abogado desde la estación. Diego dio un paso hacia mí, extendiendo las manos en súplica. Mamá, por favor, no hagas esto. Soy tu hijo. Podemos arreglarlo, te devolveremos el dinero, lo prometo. ¿Con qué dinero?, pregunté amargamente. Según los recibos que encontré, se gastaron $4,200 solo en el resort. Tienen deudas de $12,000 en tarjetas de crédito. No tienen nada para devolverme porque se gastaron todo viviendo por encima de sus posibilidades mientras me robaban. Luisa soltó una maldición y se dirigió hacia la puerta. No voy a seguir escuchando esto. Diego, vámonos. No pueden irse, dijo la oficial Patricia, bloqueándole el paso. Como dije, pueden venir voluntariamente o bajo arresto. Ustedes eligen. La tensión en la habitación era insoportable. Diego lloraba abiertamente ahora, un espectáculo patético de un hombre de 35 años que finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Luisa estaba furiosa, con el rostro rojo y los puños apretados, pero atrapada sin salida. Está bien, dijo finalmente Diego con voz quebrada.
Iremos. Pero mamá, por favor, piénsalo bien. Una vez que hagamos esto oficial, no hay vuelta atrás. Nuestra relación quedará destruida para siempre. Nuestra relación quedó destruida el día que decidiste que robarme era aceptable, respondí con una calma que no sabía que poseía. El día que planificaste encerrarme en un asilo como si fuera basura de la que hay que deshacerse. Tú destruiste esta relación, Diego. No yo. Los oficiales escoltaron a Diego y Luisa fuera de la casa. Los vi subir a la patrulla, Diego todavía llorando, Luisa con la mandíbula apretada y odio puro en los ojos. Mientras el auto de policía se alejaba, sentí que mis piernas finalmente cedían. Carlos me sostuvo del brazo y me ayudó a sentarme de nuevo en el sofá. Lo hizo muy bien, señora Ortiz. Sé que fue difícil, pero lo hizo perfecto. Sus admisiones fueron grabadas. Todo está documentado. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté, sintiendo de repente un cansancio abrumador. Ahora van a ser interrogados formalmente. Con toda la evidencia que tenemos y sus propias admisiones, lo más probable es que el fiscal presente cargos criminales. Podrían enfrentar entre 2 y 5 años de prisión por fraude y robo agravado, más las restituciones que tendrán que pagarle. 5 años. Mi hijo podría pasar 5 años en prisión por lo que me hizo. Debería sentir satisfacción, justicia, pero lo único que sentía era un vacío profundo. ¿Se arrepiente?, preguntó Carlos suavemente, leyendo mi expresión. No, respondí después de un momento. No me arrepiento de denunciarlos. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de haber criado a un hijo capaz de esto. Pero no me arrepiento de protegerme. Carlos asintió con comprensión. Es una distinción importante. Y para el registro, hizo lo correcto. Si no hubiera actuado, ellos habrían continuado hasta dejarla sin nada. Los días que siguieron fueron un borrón de declaraciones policiales, reuniones con Carlos y evaluaciones médicas. El fiscal asignado al caso, un hombre eficiente llamado José Ramírez, revisó toda la evidencia y confirmó lo que Carlos había predicho. Los cargos serían múltiples y serios. Robo agravado, fraude, apropiación indebida, falsificación de documentos y abuso financiero de un adulto mayor. Cada cargo llevaba su propia sentencia potencial. Mientras tanto, Diego y Luisa quedaron en libertad bajo fianza, pero con una orden de restricción que les prohibía acercarse a mí o a mi propiedad. Tuvieron que buscar dónde quedarse, probablemente con algún familiar de Luisa, porque ya no tenían acceso a mi casa. La noticia se esparció por el vecindario como pólvora. Los vecinos que me conocían desde hacía décadas no podían creer lo que había pasado. Algunos venían a visitarme con expresiones de lástima que me irritaban profundamente. No quería lástima. Otros, como Amelia, me mostraban un respeto renovado, una admiración por haber tenido el coraje de defender mis derechos incluso contra mi propia sangre. Pero no todo era apoyo. Algunas personas, especialmente las más tradicionales, me criticaban abiertamente. ¿Cómo puede una madre hacer eso a su hijo? La familia es sagrada, deberías perdonar. Los está destruyendo por dinero, qué vergüenza. Cada comentario era una puñalada, pero ya había aprendido a endurecer mi corazón. Esas personas no sabían nada de lo que había vivido. No sabían lo que era descubrir que tu propio hijo te había estado robando sistemáticamente. No sabían lo que era leer con tus propios ojos cómo calculaban cuánto tiempo te quedaba de vida para poder quedarse con tus bienes. Una semana después de la denuncia, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo responder. Mamá. Era Diego. Su voz sonaba ronca, destrozada. No deberías estar llamándome, dije inmediatamente. Hay una orden de restricción. Lo sé, pero necesito hablar contigo. Por favor. Solo 5 minutos. Debí colgar. Era lo correcto, lo legal. Pero una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente sin importar cuánto te hieran, necesitaba escuchar qué tenía que decir. 5 minutos, accedí. Mamá, lo siento mucho. Sé que no es suficiente, sé que no arregla nada, pero necesitaba que lo supieras. Me odio por lo que te hice. No sé en qué me convertí. Luisa y yo nos hundimos en deudas, y en lugar de ser honestos contigo, en lugar de pedirte ayuda, decidimos tomar lo que queríamos.
Fue cobarde y cruel y lo siento. Esperé que continuara, sin decir nada. Luisa me dejó, continuó Diego después de un silencio. Cuando vio que no había forma de salir de esto, que íbamos a enfrentar cargos criminales, simplemente hizo sus maletas y se fue. Pidió el divorcio. Dijo que ella no iba a arruinar su vida por mi culpa, que yo fui quien tuvo la idea de robar de la caja fuerte. Por supuesto que lo hizo. Luisa era una rata abandonando un barco que se hunde. Había visto eso venir desde el principio. Perdí todo, mamá. A Luisa, la casa, mi trabajo se enteró del escándalo y me despidieron. No tengo dinero para un buen abogado. El defensor público dice que con toda la evidencia que tienen, lo mejor es declararnos culpables y negociar una sentencia reducida. ¿Y quieres que yo te ayude?, pregunté, incrédula. Después de todo lo que me hiciste, ¿llamas para pedirme ayuda? No, respondió rápidamente. No te estoy pidiendo ayuda. Solo quería que supieras que lo siento. Que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y que no te culpo. Merezco todo lo que me está pasando. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Oír a mi hijo, mi bebé, admitir su culpa de esa manera me partía el alma de una forma diferente a todo el dolor anterior. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes, dije finalmente. Ojalá me hubieras pedido ayuda cuando la necesitabas en lugar de robarme. Ojalá me hubieras tratado como tu madre en lugar de como un obstáculo. Pero no lo hiciste. Y ahora ambos tenemos que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Lo sé, susurró Diego. Solo quería que supieras que lo siento. ¿Y qué parte de mí entiende que hiciste lo que tenías que hacer para protegerte? Colgué el teléfono sin decir adiós. Me quedé sentada en el sofá, sosteniendo el teléfono en mi regazo, llorando por el hijo que había perdido. Porque incluso con su disculpa, incluso con su arrepentimiento aparente, sabía que nuestra relación estaba muerta. No había forma de reconstruir la confianza que se había roto tan completamente. El juicio fue rápido. Como el defensor público había predicho, tanto Diego como Luisa se declararon culpables a cambio de sentencias reducidas. Diego recibió 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 2. Luisa, quien argumentó que había sido coaccionada por Diego, recibió 2 años de libertad condicional y servicio comunitario, además de la obligación de pagar su parte de la restitución. La restitución. El juez ordenó que me pagaran los $35,000 que habían robado, más daños e intereses, totalizando $42,000. El problema era que ninguno de los dos tenía ese dinero. Diego iría a prisión sin un centavo. Luisa tendría que trabajar durante años para pagar su parte mientras vivía prácticamente la pobreza bajo supervisión judicial. La ironía era amarga. Habían destruido sus vidas intentando robar mi dinero, y al final no solo no se quedaron con nada, sino que quedaron endeudados y destruidos. No fui al juicio el día de la sentencia. No podía. No podía ver a mi hijo parado frente a un juez, siendo sentenciado a prisión. Carlos me representó y me mantuvo informada de todo. Cuando me llamó para darme la noticia de las sentencias, me encontró llorando en casa de Amelia. ¿Se arrepiente de haberlo denunciado?, preguntó Amelia, abrazándome. No, respondí entre sollozos. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de haber criado a alguien capaz de hacerme lo que me hizo. Pero no me arrepiento de haberme protegido. Si no lo hubiera denunciado, ahora estaría encerrada en algún asilo horrible mientras ellos vivían en mi casa. Al menos así recuperé mi vida, mi dignidad, mi libertad. Y era verdad. Porque mientras Diego enfrentaba su sentencia y Luisa lidiaba con las consecuencias de sus acciones, yo estaba reconstruyendo mi vida. Carlos me había ayudado a asegurar todas mis finanzas. Cambié todos los códigos, todas las contraseñas, reorganicé mis cuentas bancarias de manera que nadie más que yo tuviera acceso. También tomé una decisión importante. No quería seguir viviendo en esa casa. Cada rincón me recordaba la traición, el dolor, los años de abuso silencioso que había soportado. Necesitaba un nuevo comienzo. Le conté mi decisión a Amelia una tarde mientras tomábamos café en su jardín. Quiero vender la casa, dije. Quiero empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conozca, donde no tenga que ver las miradas de lástima o juicio de los vecinos. Donde pueda ser solo Olivia, no la señora que denunció a su hijo. Amelia me miró con tristeza pero comprensión.
Te voy a extrañar terriblemente, pero entiendo. Después de todo lo que pasaste, mereces paz. ¿Tienes idea de dónde quieres ir? La costa, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la claridad de mi decisión. Siempre quise vivir cerca del mar. Toda mi vida trabajé y me sacrifiqué por otros. Ahora quiero hacer algo solo por mí. Algo que me haga feliz. Esa misma semana contacté a un agente inmobiliario. Le expliqué que necesitaba vender rápido. La casa estaba en buen estado, en una zona deseable. Él me aseguró que no sería problema encontrar compradores. Tenía razón. En menos de 3 semanas tuve una oferta sólida. Una familia joven con 2 niños que veían en la casa el hogar perfecto para criar a sus hijos. La ironía no se me escapó. Otra familia llena de esperanza y amor ocuparía el espacio donde mi propia familia se había podrido desde adentro. La venta de la casa se procesó con una rapidez sorprendente. En 6 semanas había cerrado el trato por $280,000. Después de pagar la comisión del agente, los impuestos y algunos gastos de cierre, me quedaron $255,000 limpios. Más dinero del que había tenido en toda mi vida. Dinero que era completamente mío, protegido en cuentas que solo yo podía tocar. Mientras esperaba que se completara el papeleo de la venta, empecé a empacar. Fue un proceso doloroso y liberador al mismo tiempo. Cada objeto que guardaba en una caja traía recuerdos. Algunos buenos, la mayoría ahora envenenados por la traición. Las fotos de Diego niño me hacían llorar. Ese bebé sonriente que sostenía en brazos no tenía nada que ver con el hombre que me había robado. ¿Dónde se había torcido todo? ¿En qué momento perdí al hijo que amaba y gané a un extraño capaz de destruirme? Doné la mayoría de los muebles. No quería cargar con cosas que me recordaran ese lugar. Empaqué solo lo esencial. Ropa, algunos objetos personales de valor sentimental, las joyas de mi madre que afortunadamente Diego y Luisa no habían logrado vender, documentos importantes, y fotografías de épocas más felices. Amelia me ayudó durante todo el proceso. Lloramos juntas mientras empacábamos, recordando décadas de amistad, de vivir una al lado de la otra, de ser el apoyo mutuo en los momentos difíciles. No es un adiós permanente, le prometí. Vas a venir a visitarme a la costa. Pasaremos días en la playa, tomaremos vino al atardecer, seremos 2 viejas escandalosas disfrutando de la vida. Ella se rió entre lágrimas. Más te vale cumplir esa promesa, Olivia Ortiz. Porque si desapareces y me dejas sola con estos vecinos chismosos, voy a ir a buscarte y arrastrarte de vuelta. Mientras empacaba, también recibí noticias sobre Diego y Luisa. A través de Carlos me enteré de que Luisa efectivamente había pedido el divorcio y estaba viviendo con sus padres, trabajando en 2 empleos para empezar a pagar la restitución ordenada por el juez. Su vida de lujos había terminado abruptamente. Ahora era solo otra persona luchando por llegar a fin de mes, cargando con el peso de sus crímenes. Diego estaba en prisión. No había ido a visitarlo, ni planeaba hacerlo. Carlos me mantuvo informada de su situación. Al parecer, la realidad de la cárcel lo había golpeado duramente. Estaba en terapia obligatoria, participando en programas de rehabilitación. Su abogado había mencionado que Diego hablaba constantemente sobre su arrepentimiento, sobre cómo había destruido su vida y la mía por codicia y estupidez. Pero el arrepentimiento no cambiaba lo que había hecho. No devolvía los años de confianza rota. No borraba las noches que pasé sin dormir después de descubrir su traición. No sanaba las heridas profundas que había dejado en mi alma. Una semana antes de la mudanza, recibí una carta. Venía de la prisión. De Diego. Me quedé mirando el sobre durante horas antes de atreverme a abrirlo. Parte de mí quería quemarlo sin leer. Otra parte, esa parte maternal que nunca muere completamente, necesitaba saber qué tenía que decir. Finalmente, con manos temblorosas, abrí la carta. Mamá, comenzaba. Sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que probablemente ni siquiera leas esto. Pero necesito intentarlo. Necesito que sepas algunas cosas. Primero, te pido perdón. No por lo que hice, porque sé que eso es imperdonable. Te pido perdón por haber sido tan ciego, tan egoísta, tan monstruosamente cruel que fui capaz de traicionar a la única persona que siempre estuvo ahí para mí. Aquí en prisión tengo mucho tiempo para pensar. Demasiado tiempo.
Y todos los días pienso en cómo llegué a este punto. Cómo pasé de ser tu hijo a ser tu ladrón. No tengo excusas. Las deudas, la presión de Luisa, nada de eso justifica lo que hice. La verdad es que me volví un hombre débil y cobarde. En lugar de enfrentar mis problemas, en lugar de pedirte ayuda como un adulto responsable, decidí que era más fácil robarte. Me convencí de que algún día todo eso sería mío de todas formas. Así que ¿qué importaba tomarlo ahora? Pero importaba. Importaba porque era tu seguridad, tu tranquilidad, el resultado de décadas de sacrificio. Importaba porque era tu derecho decidir qué hacer con tu propio dinero. Importaba porque yo no era un hijo cuidando de su madre, sino un parásito destruyendo a su anfitrión. Supe que vendiste la casa. No te culpo. Yo también querría alejarme de todos los recuerdos dolorosos. Espero que donde sea que vayas, encuentres paz. Espero que puedas reconstruir una vida donde no tengas que preocuparte de que alguien te traicione o te robe. No te estoy pidiendo que me perdones. No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que tenías razón en todo. Tenías razón en denunciarme. Tenías razón en protegerte. Tenías razón en elegirte a ti misma cuando yo había elegido destruirte. Si algún día, dentro de muchos años, cuando salga de aquí y haya logrado reconstruir algo de mi vida, si algún día quisieras hablar conmigo, estaré aquí, esperando. Pero si nunca quieres volver a verme, también lo entenderé. Es tu derecho. Es lo menos que merezco. Cuídate, mamá. Y por favor, sé feliz. Después de una vida entera de cuidar a otros, especialmente a un hijo ingrato como yo, mereces cada momento de felicidad que puedas encontrar. Con todo el arrepentimiento del mundo, Diego. Terminé de leer la carta con lágrimas corriendo por mi rostro. No eran lágrimas de perdón o reconciliación. Eran lágrimas por lo que pudo haber sido y nunca sería. Por la relación madre-hijo que había muerto el día que él decidió que robarme era aceptable. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en una caja con otras cosas de Diego que no podía tirar pero tampoco quería ver regularmente. Algún día, quizás en años, podría releerla. O quizás no. El tiempo lo diría. El día de la mudanza llegó más rápido de lo esperado. La empresa de mudanzas llegó temprano en la mañana para cargar las pocas cajas que me llevaba. El resto de los muebles y objetos se habían vendido, donado o tirado. Amelia estaba ahí, por supuesto. Me ayudó con los últimos detalles, revisando cada habitación para asegurarse de que no olvidara nada importante. ¿Estás segura de esto?, me preguntó mientras cerrábamos la puerta principal por última vez. Más segura que nunca, respondí, entregándole las llaves a los nuevos dueños que esperaban emocionados para tomar posesión de su nuevo hogar. Amelia me llevó al aeropuerto. Mi destino era un pequeño pueblo costero a 1200 kilómetros de distancia. Un lugar que había descubierto durante mis búsquedas en Internet, un pueblo tranquilo con casas frente al mar y una comunidad pequeña pero acogedora. Ya había comprado un departamento ahí. Nada lujoso, pero perfecto para mí. 2 habitaciones, una cocina luminosa, y lo más importante, un balcón con vista directa al océano. Había pagado en efectivo, $120,000, dejándome con suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mis días sin preocupaciones financieras. En el aeropuerto, Amelia y yo nos abrazamos durante largos minutos, ninguna queriendo soltar a la otra. «Llámame cuando llegues», dijo ella, secándose las lágrimas. «Y cada día después de eso si es necesario. No creas que te vas a librar de mí tan fácilmente». «No querría librarme de ti nunca», respondí, apretando sus manos. «Eres mi hermana de vida, Amelia. Nada va a cambiar eso». El vuelo fue tranquilo. Pasé las 3 horas mirando por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba debajo de mí. Cada kilómetro que me alejaba de mi antigua vida se sentía como un peso menos sobre mis hombros. Cuando el avión aterrizó y salí al aire cálido y salado de la costa, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, los últimos capítulos de mi vida podrían ser diferentes. Podrían ser míos. Tomé un taxi hasta mi nuevo departamento. El conductor era un hombre mayor y hablador que me contó sobre el pueblo, sobre los mejores lugares para comer, sobre la comunidad de jubilados que se reunía cada semana en el centro comunitario. «¿Viene a retirarse aquí?», preguntó con una sonrisa amable. «Algo así», respondí. «Vengo a empezar de nuevo».
Él asintió como si entendiera perfectamente. Muchos vienen aquí por eso. Este pueblo tiene algo especial. Te da espacio para sanar. Cuando llegamos al edificio y vi el océano extendiéndose infinito frente a mí, supe que había tomado la decisión correcta. Los primeros días en mi nuevo departamento fueron de ajuste. Desempacar las pocas pertenencias que había traído, organizar los muebles nuevos que había comprado, acostumbrarme a los sonidos diferentes. Ya no escuchaba el tráfico constante de la ciudad, sino el ritmo eterno de las olas rompiendo contra la costa. Ya no tenía vecinos ruidosos al otro lado de la pared, sino el canto de las gaviotas y el susurro del viento marino. Cada mañana me despertaba temprano, preparaba café y salía al balcón a ver el amanecer sobre el océano. Era un ritual simple, pero me llenaba de una paz que no había conocido en décadas. No había nadie exigiéndome nada. No había nadie planeando robarme o usarme. Solo estaba yo, el mar, y un futuro completamente abierto. Poco a poco fui integrándome a la comunidad local. El pueblo era pequeño, apenas 5.000 habitantes, la mayoría jubilados o personas que habían elegido una vida más tranquila lejos de las grandes ciudades. Había una panadería a 2 cuadras donde compraba pan fresco cada mañana. La dueña, una mujer llamada Catalina de aproximadamente mi edad, pronto se volvió amiga. «¿Eres nueva aquí, verdad?», me preguntó el tercer día que entré a su panadería. «Sí», respondí. «Acabo de mudarme hace una semana». «Bienvenida entonces», dijo con una sonrisa genuina. «Aquí somos una comunidad pequeña pero unida. Si necesitas algo, solo pregunta». Esa calidez, esa disposición a aceptarme sin hacer preguntas sobre mi pasado, era exactamente lo que necesitaba. Nadie aquí sabía sobre Diego, sobre el robo, sobre la denuncia. Para ellos yo era simplemente Olivia, una señora que había decidido pasar sus años dorados junto al mar. Me uní al grupo de jubilados que se reunía cada miércoles en el centro comunitario. Jugábamos cartas, compartíamos comidas, contábamos historias. Algunos hablaban de sus hijos y nietos con orgullo. Yo escuchaba y sonreía, pero nunca mencionaba a Diego. Cuando me preguntaban sobre mi familia, simplemente decía que estaba sola, y nadie presionaba más. Una tarde, sentada en el malecón viendo el atardecer, conocí a Julieta. Era una mujer de unos 70 años, con cabello completamente blanco y ojos brillantes llenos de vida. Se sentó a mi lado sin pedir permiso y empezó a hablar como si fuéramos viejas amigas. «Los atardeceres aquí nunca dejan de sorprenderme», dijo, señalando el cielo teñido de naranjas y rosas. «Llevo 10 años viviendo en este pueblo y cada uno es diferente». «Es hermoso», concordé. «Viniste huyendo de algo, ¿verdad?», preguntó de repente, mirándome directamente a los ojos. La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué dices eso?». «Porque todos los que llegan aquí están huyendo de algo», respondió con una sonrisa triste. «Yo huí de un matrimonio abusivo que duró 40 años. Mi vecino Juan huyó de hijos que solo lo buscaban por dinero. La señora del apartamento de arriba huyó de una ciudad donde todos la juzgaban por divorciarse a los 60. Este pueblo está lleno de refugiados, Olivia. Personas que decidieron que merecían paz aunque eso significara dejar atrás todo lo conocido». Sus palabras me golpearon profundamente. No estaba sola en mi historia. No era la única que había tenido que tomar decisiones difíciles para protegerse. «Mi hijo me robó», dije de repente, sorprendiéndome a mí misma con la confesión. «Y lo denuncié a la policía. Por eso estoy aquí». Julieta asintió como si no fuera nada extraordinario. «¿Te arrepientes?». «De denunciarlo, no. De que fuera necesario, sí». «Esa es la respuesta correcta», dijo ella, tomando mi mano. «El arrepentimiento verdadero sería quedarte callada y dejar que te destruyeran. Viniste aquí porque elegiste vivir. Eso no es algo de que avergonzarse, es algo de que estar orgullosa». Esa conversación con Julieta marcó un punto de inflexión. Dejé de sentir que tenía que esconder mi historia. Dejé de sentir vergüenza por haber denunciado a mi propio hijo. Había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir, y eso era suficiente. Los meses pasaron y mi nueva vida tomó forma. Establecí rutinas que me daban estructura y propósito. Caminatas matutinas por la playa, café en la panadería de Catalina, tardes leyendo en mi balcón, miércoles con el grupo de jubilados, domingos explorando pueblos cercanos.
También retomé viejos hobbies que había abandonado durante años de cuidar a otros. Empecé a pintar otra vez, algo que no hacía desde que Diego era niño. Mis pinturas eran simples, paisajes marinos principalmente, pero me daban alegría. Algunas las regalaba, otras las guardaba. No importaba la calidad, importaba el proceso, la paz que sentía mientras el pincel se deslizaba sobre el lienzo. Amelia cumplió su promesa de visitarme. Vino por una semana completa 3 meses después de mi mudanza. Lloró cuando vio mi departamento, cuando vio lo tranquila y en paz que me veía. «Te ves diferente», me dijo la primera noche mientras tomábamos vino en mi balcón. «Te ves libre». Y tenía razón. Por primera vez en décadas, me sentía verdaderamente libre. Libre del peso de expectativas que nunca podría cumplir. Libre de la culpa que había cargado por años, sintiendo que nunca era suficiente como madre. Libre del miedo constante de ser traicionada otra vez. Durante esa semana, Amelia y yo hablamos sobre todo. Sobre Diego, sobre su vida en prisión, sobre Luisa que seguía luchando con sus pagos de restitución. Amelia me contó que algunos vecinos del antiguo barrio todavía hablaban del escándalo, pero que ella siempre me defendía. «Les digo que hiciste lo correcto», me contó. «Que cualquiera en tu situación hubiera hecho lo mismo». Algunos entienden, otros siguen con su mentalidad de que la familia es sagrada sin importar qué. Pero esos no importan. También me dio noticias que no sabía si quería escuchar. Diego había escrito varias cartas más. Amelia las había recibido porque él ya no tenía mi nueva dirección. Me las trajo, dejándolas sobre la mesa sin presionar. «No tienes que leerlas», dijo. «Pero están ahí si algún día quieres». No las leí durante esa semana, ni durante el mes siguiente, pero estaban ahí, en un cajón de mi habitación, esperando el momento en que estuviera lista. Si es que alguna vez lo estaba. Un año después de mi mudanza, recibí una notificación legal. Diego había sido liberado en libertad condicional después de cumplir 2 años de su sentencia. La notificación me informaba que no podía contactarme sin mi permiso explícito, y que cualquier violación de esa orden resultaría en su regreso inmediato a prisión. La noticia me removió emociones que pensé que había procesado. Saber que Diego estaba libre, caminando por las mismas calles donde alguna vez vivimos juntos, me llenaba de una ansiedad que no sabía cómo manejar. Hablé con Julieta sobre eso una tarde mientras caminábamos por la playa. «¿Tienes miedo de que venga a buscarte?», preguntó. «No exactamente miedo», respondí, tratando de encontrar las palabras correctas. «Más bien, no sé cómo sentirme. Parte de mí, esa parte que nunca deja de ser madre, se pregunta cómo está, si está bien, si tiene dónde vivir. Otra parte está furiosa de que mi primer pensamiento sea preocuparme por él después de todo lo que me hizo». «Ambas partes pueden existir al mismo tiempo», dijo Julieta sabiamente. «Puedes preocuparte por su bienestar y al mismo tiempo mantener tus límites. Una cosa no cancela la otra». Tenía razón, como siempre. Porque esa era la complejidad de todo esto. Diego seguía siendo mi hijo. Eso no cambiaba por mucho que hubiera roto mi confianza. Pero ya no era mi responsabilidad salvarlo o protegerlo de las consecuencias de sus acciones. Esa era la diferencia fundamental que había aprendido. 2 años después de mudarme, estaba completamente establecida en mi nueva vida. Tenía amigas cercanas, rutinas que amaba, un hogar que era verdaderamente mío.